Laboratorio Norte de Asambleas de Dios. Mi suegra viene de la iglesia de Los Pinos de Asambleas de Dios en Cúcuta. Le dijo, esa iglesia es a la que vamos a ir. Empezó a ir. Le dijo a mi esposa, esa iglesia yo la conocí, me pareció una buena iglesia, vamos. Y llegamos. Y me saludó un hombre encorbatado, moreno, guapo, espectacular. Me dio la mano y me dijo, bienvenido, mi hermano, esta es tu casa. Con el camino y con los tiempos lo fuimos conociendo. Pero este man que está acá es raro. Él no es el pastor normal que usted conoce. Porque yo llegué a esa iglesia y yo empecé a ver un pastor con botas, con pala, con pica, con ladrillo, con cemento en las manos. Un pastor que iba y lloraba con la gente. Un pastor que recibía señoras de edad que no sabían leer y se sentaba a enseñarles a que aprendieran a leer. Un pastor que no hacía excepción de personas. Un pastor que olía a gente. ¿Cuántos saben que los pastores tienen que oler a gente? A oveja. Dios me llevó a Bogotá por muchas razones, pero una de las principales razones, Él me llevó a Bogotá para que yo aprendiera a ser pastor. Y me puso al mejor ejemplo después de Jesucristo para que yo pudiera aprender cómo tiene que ser un pastor. Con ustedes, Pastor Mauricio. Donde se muevan emociones, pero no se siembren convicciones. Huyan de esos lugares. Huyan de los lugares donde nos hacen reír mucho, pero donde nos confrontan poco. Huyamos de esos lugares. Y si algo tiene Big Like Jesus es que entiende, este texto es sagrado porque esta es la máxima autoridad de nuestra vida. Amén. Creemos todos que es la palabra de Dios. Creemos que este libro es más que suficiente. Amén. Que fue inspirado por el Espíritu Santo para personas pecadoras como nosotros que tienen a un Dios perfecto como nosotros. Amén. ¿Cuántos pecadores hay esta noche? ¿Cuántos? Levante las manos, William, también, las dos, los pies también. ¿Cuántos pecadores? Arrepiéntase, ¿sí? Y creo que estoy con la gente que entiende que somos pecadores y que no servimos en muchas congregaciones. No se sirve si no eres santo. En nuestra congregación servimos no porque seamos santos, servimos para ser santos, porque el servicio desarrolla la santidad, daña y acaba con el egocentrismo y el narcisismo que hay en nuestras vidas. Tenía un texto preparado para este momento, pero Dios, como suele cambiar las cosas, por favor vamos a ir a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y vamos a hablar de alguien que trastornó la historia. Y esta predicación tiene como título La loca idea de cambiar el mundo. ¿Cómo se llama esta predicación? La loca idea. Mira al que está a su lado, mírelo mal y dígale la loca idea de cambiar el mundo. Pero mírelo mal, mírelo mal, mírelo mal, mírelo mal. Dígame. Le voy a dar un premio al final a aquel que pueda comprender esta palabra. Amén. La loca idea de cambiar ¿qué? El mundo. ¿Por qué la loca idea, pastor, de cambiar el mundo? Porque se necesita un poco o mucho de locura para creer que Dios de lo inmundo puede hacer cosas santas. Se tiene que tener un poco de locura para creer lo que está escrito, que de lo vil y menospreciado Dios ha de levantar a aquellos que ha de avergonzar a los sabios y a los fuertes. ¿Cuántos creen eso? Amén. Eso es algo de locura. Por eso Pablo deja registrado en sus epístolas que para lo que nosotros hacemos, estar hoy en este lugar adorando a Dios, gritándole al mundo que tenemos un Dios que perdona multitud de errores, en vez de estar en la tienda, en vez de estar en la parranda, en vez de estar drogándonos o estar de pronto atentando contra nuestro cuerpo, o bueno, ni siquiera haciendo eso, estando haciendo tantas cosas que podríamos hacer para el mundo, es locura. Pero si locos es creer en Big Like Jesus, que Dios puede hacer cosas impresionantes, ¿cuántos locos hay esta noche? Amén. Eso, así que creemos en lo que está escrito en la palabra. Y sabe, yo quiero hablar acerca de Pablo y del llamamiento de Pablo, de lo que Dios hace cuando él se llamaba Saulo. Y entrando en el contexto, entendemos que el libro de los Hechos fue escrito ¿por quién? Por Lucas. Y podemos tener referencia de esto en la introducción de Hechos 1, cuando dice Teófilo, en el primer tratado tratamos estos temas, ahora vamos a hacer una investigación exacta que hace Lucas. Y Lucas se esfuerza por mostrar en el libro de los Hechos el poder del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Si usted quiere ver la manifestación del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús, lea el libro de los Hechos. Pero también habla de cómo una iglesia pudo hacerse fuerte en medio de las adversidades más grandes. Y hablábamos que las adversidades hacen parte del proceso, y sin el proceso, pues no veremos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero amados, vamos a hablar de un hombre que a veces idealizamos.
Vamos a hablar de aquel que es el teólogo más sorprendente del Nuevo Testamento, con 3 epístolas, llamado Pablo, antes llamado como Saulo. Y sabe que a veces exaltamos y creemos que los personajes bíblicos han sido buenos toda la vida, pero cuando analizamos la vida de muchos de ellos encontraremos con gente demasiado imperfecta, llamados por un Dios perfecto para hacer cosas perfectas. Y yo no sé ustedes, pero ¿cuántos imperfectos hay esta noche? ¿Cuántos? Dígale, mire lo mal al que está a su lado, diga, usted sí es bien imperfecto, dígale. Si usted está peleando con su esposa, aprovéchese, dígale, usted sí es bien imperfecto, ¿cierto? Usted sí es bien imperfecto. Amados, yo quiero que podamos entender acerca de que todo el mundo tiene un pasado, pero que Dios puede usar tu pasado para impulsarte, o tú puedes usarlo para enterrarte. O usas tu pasado para enterrarte, o usas tu pasado para impulsarte. Y eso lo vas a decidir con Cristo. Porque todos tenemos un pasado. Y ninguno de nosotros decidió ese pasado. Se dio por diferentes circunstancias. Bajo la soberanía de Dios pasamos por diferentes circunstancias. Pero sí, lo que sí puedo entender es que yo no puedo decidir cómo vine al mundo, pero sí puedo decidir cómo me voy a ir de esta tierra. Yo no pude decidir si me violaron o no como lo hicieron. Pero sí puedo decidir usar mi violación para decirle a otros que han sido violados que podemos perdonar a los que nos hicieron daño. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Usamos nuestro pasado para impulsarnos o lo usamos para enterrarnos? Y aquí vamos a hablar primero de un Saulo que no es tan bueno. De uno que mataba gente. De uno que separaba familias. De uno que era religioso. De uno que creía y sabía mucho de Dios, pero que no conocía al Dios del cual sabía mucho. Y esa es la religiosidad, saber tanta teología, pero no vivir tu teología. Y eso no concuerda, no hay concordancia entre el discurso y las acciones. Y eso se llama incoherencia. Y estamos plagados en las iglesias del siglo XXI de incoherencia. Donde hablamos tanto de teología, pero la mostramos tan poco en nuestras relaciones, en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Y Dios está cansado de la religiosidad y quiere la realidad de un evangelio que nos enseña, pero que también se vive y se expresa aún en los momentos más oscuros. Y hoy déjame destruirte un poquito la imagen que tienes de Saulo de Tarso. Déjame contarte un poco del pasado de este hombre que escribió 13 epístolas, que sembró muchas iglesias, que viajó, un misionero apasionado, que adoró en la cárcel con Silas. Déjame y analizamos un poquito ese pasado, porque yo quiero demostrarte que Dios puede usar tu pasado como un instrumento poderoso en sus manos para que Él sea glorificado, no tú. Amén. ¿Para que sea glorificado quién? Dios, no yo. Por eso nuestro mayor modelo en la Biblia no puede ser ni Pablo, ni David, ni puede ser Elías, ni puede ser Moisés. Nuestro modelo más grande debe ser ¿quién? Jesucristo. Él lo superó a todos. Y dice la palabra de Dios, oremos un momento antes de hacerlo. Señor, yo te entrego este mensaje corto, Señor. Me cambiaste todo en un segundo, pero soy obediente a tu Espíritu, Señor. Necesitas hablarle a gente de esta palabra. Señor, yo te pido, Señor, con humildad, que hoy me uses, Señor, Padre, para que sea tu palabra, Señor, para que sea la Biblia hablándole a tus hijos. Por eso se quedaron, no para escuchar grandes historias, sino para escuchar la palabra, porque es la palabra a través del Espíritu la que cambia vidas, Señor. Es tu palabra la que hace mella en nuestros corazones. Porque si tenemos palabra en el corazón, Señor, entonces vendrá el diablo y también con la palabra, pero nosotros de la abundancia de nuestro corazón, de la cual habla nuestra boca, Señor, entonces tendremos palabra. Es tu palabra, Señor, no las nuestras, las que hacen la diferencia. Te entregamos este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos amén. Me va a que está a su lado, dígale, no se vaya a dormir, dígale, no se vaya a dormir. Yo quiero que leamos en la Nueva Traducción Viviente. Esta es una versión más dinámica, que mantiene la idea general del texto, ¿sí? Y me encanta porque es un poquito más cercana, no como la Reina Valera para todos los millennials. ¿Cuántos millennials hay aquí? ¿Cuántos nacimos en el 2000?
¿Cuántos nacimos en el 2000? ¿Cuántos? Con el peor de los que... Es que los anteriores les gusta la reina. Nosotros los millennials. ¿Por qué te ríes? ¿Quién se ríe? Si ustedes se consideran viejos es su problema, yo no es mío. Pero dice la palabra de Dios, mientras tanto, Saulo pronunciaba ¿qué? Amenazas. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas. Es decir, que Saulo era una persona que le gustaba amenazar, que usaba su boca para destruir, que usaba su boca para separar y para señalar y para juzgar. De entrada, ya vemos características del pasado de Saulo. Era un man peligroso. Dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por hacerle cosquillas a los seguidores del Señor. Dice eso en su Biblia. Si no tiene Biblia, por favor léala, porque en el final de los tiempos se levantarán falsos ministros, falsos profetas que lo engañarán. Y mi Biblia dice aquí que Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por hacerle cosquillas a los seguidores del Señor. ¿Eso dice el texto? ¿Cómo dice? Por favor, léalo. ¿Qué dice? ¿Qué quería hacer? ¿Y matar es algo bueno o algo malo? Depende. Bueno, depende, pero en este contexto, ¿a quién quería matar? ¿A los seguidores de quién? O sea, no quería hacerles cosquillas, no, quería ¿qué? Matarlos. Pasar de las amenazas a sus acciones. Estamos hablando del teólogo más impresionante del Nuevo Testamento. Estamos hablando de aquel que a veces exaltamos como misionero y sí, tiene todos estos rasgos, pero también su pasado tiene mucho que decirnos. Y estamos hablando de un hombre que amenazaba con cada palabra, que estaba ansioso por matar a los seguidores de Jesús. Disfrutaba, sentía placer de matar. Y si vemos la historia bíblica, podemos ver que mataba niños, mujeres, hombres, ancianos. No tenía compasión de nadie. Si leemos la historia, vemos que participó en la muerte de Esteban. Estuvo allí diciendo, péguenlo, mátenlo, asesínenlo. Saulo estuvo allí mientras usaban los cuerpos de los creyentes para iluminar las calles del imperio. Saulo llegaba a las casas a arrestar a niños, a separar familias, a violar mujeres. De pronto no él, pero la gente que estaba. La historia bíblica nos dice que así de cruel era la situación. Y Lucas intenta decirnos, oigan, aquí hay un hombre malo. Aquí hay un hombre que no merece la gracia, que no merece nada bueno. Aquí hay uno que ha matado, que ha amenazado todo lo que tiene que ver con Cristo. Y mira, dice que estaba tan interesado en el tema, versículo 2. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle la cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Y su intención, la intención de este hombre, dice Lucas, era llevar a hombres y a quienes y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén, montados en un carro, en un carruaje y llenarlos de flores. ¿Dice la palabra eso? ¿Cómo quería? ¿Qué quería? Encadenados por predicar el evangelio. Este hombre no era tan bueno. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó en el suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Con quién está hablando Saulo? ¿Quién buscó a quién? ¿Saulo a Dios, a Jesús o Jesús a Saulo? Entonces, aunque tú no busques a Dios, Dios sí te va a buscar a ti. Escúcheme muy bien. Aunque tú no estés buscando de Dios, Dios no dejará de buscarte a ti. Amén. Y te buscará a pesar de tu pasado. Te buscará a pesar de tus errores. Porque si Dios tiene el propósito de usarlo, de usarte, no importará lo que hayas hecho. Él tendrá la capacidad de perdonarte. Amén. Y mire que le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor está con mayúscula o con minúscula. Estudiosos bíblicos, ¿está con mayúscula o minúscula?
¿Con qué? Con minúscula. Significa que lo estaba honrando, pero no como su Señor plenamente. Es decir, es alguien importante, pero no tan importante como para ser mi Señor. El Señor en mayúscula hace referencia al amo, al administrador, al dueño, al rey, al que está sobre mí, al que le he dado todo. Cuando no está en mayúscula, hace referencia a una autoridad, pero no, aquí le está diciendo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Preguntó Saulo. Y él responde, ¿yo soy quién? Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ¿cómo? Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante ¿cuántos días? 3 días. ¿Y qué hacía él? Sin comer y beber, ayunaba, ¿no? Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor. Mira que este Señor está con ¿qué? Con mayúsculas, ¿cierto? Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento él está orando. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Oraba. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre ¿qué? La vista. Entonces Ananías dijo, claro, para las que sea. Obvio, Señor, aquí estoy. Yo soy el creyente. No, ¿cómo dice? Pero Señor, eso. Pero Señor, exclamó Ananías. He oído a mucha gente hablar de las cosas que terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene una autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero ese pedacito que ahí se calentó la historia. ¿Ananías quería ir o no quería ir? Negativo. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía? ¿Miedo de qué? ¿Señora ese? ¿Señora ese? Espérate, Señor. Señor, tú te estás equivocando. ¿A ese? No entiendes, Señor, que ese mató. No entiendes, Señor, que ese violó. No entiendes, Señor, que ese es terrible. No entiendes que ese separó a familias. No entiendes que ese mató a tu pueblo y lo llevó para que se lo comieran los en el circo romano. No entiendes, Señor. Señor, creo que te estás equivocando. Escojamos a otro. Porque ese que tú me estás diciendo, ese es un hombre malo que no merece tu gracia. Y así somos nosotros, amados. A veces nosotros somos los Ananías de esta historia. Señor, yo no voy a ir porque ese es demasiado pecador. Yo no voy a poner mis manos sobre ese porque es un pecador. Yo no voy a hablarle de ti porque ese es demasiado pecador. Yo no voy a ir a abrazarlo porque ese es de la América. Amén. Solo Bucaramanga, mano. Aleluya. ¿Del Cúcuta? Uy, no, Dios mío, con esa voz ahora sí. Amados. Pero Ananías dijo, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles. Entonces, Saulo no era una perita, ¿qué? En dulce. Pero a veces vemos de la vida de Pablo, mejor dicho, impresionante, teólogo, 13 epístolas, las pastorales, increíbles, Romanos, toda la teología, la justificación. Wow, pero ¿qué es su pasado? Porque Lucas nos está dejando ver una parte que muchos no ven. Que Dios puede usar personas imperfectas para adorar a un Dios perfecto. ¿Amén? ¿Cómo se llama esta predicación? ¿La loca idea de qué? La loca idea de cambiar el mundo tiene que ver primero o con usar tu pasado para enterrarte o usarlo para impulsarte. Y aquí lo que estamos viendo es que Dios está a punto de usar el pasado de un hombre para impulsarlo y no para enterrarlo. Pero si fuera por Ananías,
Él estaría usando el pasado de Pablo para enterrarlo, no para impulsarlo. Menos mal, tenemos a Dios y a Jesús. ¿Será que tú eres el Ananías de esta historia? Donde ya Dios te habla, donde a ti Dios ya te revela cosas y donde crees que la gracia es solo para ti porque ya vienes a Big Like Jesus, porque ya oras y ya cantas bonito y porque ya tienes una Biblia debajo del brazo, pero que la persona que te lastimó, la persona que te violó, la persona que te robó no merece la gracia que tú tampoco merecías. ¿Será que tu papá no merece el perdón que Dios te dio a ti sin merecerlo? Porque la religiosidad nos enseña a mantener rencor, la espiritualidad nos enseña a tener perdón. Escuche, la religiosidad nos enseña a mantener rencor, la espiritualidad nos enseña a extender el perdón. Cosas terribles. Muchos teólogos dicen que el aguijón en la carne, y lo vemos de pronto en una película, es un poco atrevido, pero tampoco se sale dentro de las posibilidades. Muchos dicen que el aguijón en la carne que tenía Pablo eran los recuerdos de la gente que él había matado, las familias que había separado, los niños que habían quedado huérfanos. Imagínense que usted esté frente a la persona que mató a su papá y a su mamá. Imagínense que estamos hablando del hombre que dejó a viudo o viuda a una persona. Estamos hablando de uno que disfrutaba encadenar a los que no habían hecho nada malo y llevarlos como esclavos a las cárceles para que se pudrieran vivos. Y yo creo que hay necesidad de extender ese perdón a alguien que te ha hecho tanto daño que tú crees que no merece la gracia, la cual ahora tú sí tienes. Ananías dijo: no, Señor, su pasado es demasiado terrible, ¿cómo va a ser posible? Pero ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice en el versículo 15? El Señor le dijo: ve, porque Él es ¿qué? Mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe, ¿qué dice la palabra? Sufrir por mi nombre. Es decir, que aquel que quiera servirle a Dios debe entender que dentro de sus planes están los momentos de dolor. Amén. No, pastor, predique otra cosa porque la gente se duerme. Pero la palabra dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque Jesús ha vencido al mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Así que Ananías fue y encontró a Saulo. ¿Y qué hizo? Y miren esa historia. ¿Puso qué? Sus manos sobre él y dijo, léalo en voz alta: desgraciado, inmerecedor, inmundo, asesino, agonía. Eso lo dijo su pastor, ¿no? Lo dijo su pastor. ¿Cómo le dice? ¡Oh! Hermano Saulo. ¿Sí ve cómo la gente es hipócrita a veces? ¿Sí o no? ¿Usted ha conocido a alguien que es hipócrita con usted? ¿Sí? Sí. Fariseos de fariseos, ¿cierto? Sí. Así que Ananías fue y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres. ¿Qué iba a hacer Jesús con Saulo? ¿Lo iba a qué? A sanar. ¿Cuántos creemos que tenemos a un Dios que sana? Estamos viendo que hubo un Dios que se metió en el fuego, que tuvimos un Dios que calmó el flujo de sangre de una mujer. ¿Cuántos tenemos un Dios que hace milagros? Amén. Obviamente no es más grande, como decía el pastor, no es más grande el milagro que Jesús, y no seguimos a Jesús por los milagros, pero sabemos que Él puede hacerlos, no tiene que hacerlos. La diferencia entre la sujeción bíblica es que Dios puede, no tiene. El neopentecostalismo dice: decláralo, decrétalo y recíbelo. Aleluya. La espiritualidad dice: Señor, tú puedes hacerlo.
Si lo haces, como leímos en la predicación del pastor, si lo haces, gloria a Dios. Pero si no lo haces, dejamos claro que no adoraremos otros dioses. Esos niños estaban diciendo, estamos sujetos a la soberanía de nuestro rey. Esa es la diferencia. Pero nuestra tarea es creer, la de Él obrar. Amén. Por eso yo siempre creo que Dios puede hacer un milagro. Y si los hace, gloria a Dios. Pero si no los hace, gloria a Dios. Amén. Pero aquí va a ocurrir un milagro. ¿Y sobre quién va a ocurrir el milagro? ¿Y Saúl lo que hacía? ¿Era malo? ¿Era qué? Pecador. ¿Qué más hizo? Según el texto bíblico. Estamos analizando un texto bíblico. ¿Qué más hacía? Asesino. Violador posiblemente. Lo que dice el texto. Encadenaba. Injusticia. Perseguía. Miren, todos los que hay, todo lo que podemos extraer del texto. Juzgaba. ¿Qué más? Amenazaba, dice el texto. Amedrantaba. No tenía un sentimiento de misericordia. Nada. Wow. Pero esperen. ¿Quién se encontró con ese hombre? Según el texto, ¿quién? Jesús. ¿Y lo había dejado qué? Ciego. Pero había mandado a uno de sus hijos a que pusiera las manos sobre él y le iba a recobrar ¿qué? La vista. Miren lo que va a pasar con el hombre del cual estamos hablando. Subrayen su Biblia. Miren. Así que Ananías le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres ¿qué? La vista. Y seas lleno de ¿quién? Del Espíritu. Esperen. No solamente lo iba a sanar, sino que también lo iba a ¿qué? A llenar. No solamente lo iba a ¿qué? A sanar, sino que también lo iba a ¿qué? A llenar. ¿A quién? A Saulo. Este tiene cara como de Pablo. Venga, Pablo, venga. De un Pablo de Hollywood, venga. Demos un aplauso a Pablo. No me alcanzó el presupuesto para más. ¿Sí? Pablo de Temo. No, este Pablo está lindo. Uy, pero faltan 15 días. Ya faltan 15 días, tranquila, hermano. ¿Sí? Ay, Señor. Ya, Willy, sabemos que tú ya te casaste, gracias. Imagínate, pon tu cara de malo. Se convirtió. Sí. Eso. Imagínense, y el pastor tiene cara de Ananías, ¿no? ¿Cierto? Ahora, venga Ananías. Oh. Y este man así, este es Ananías, póngale cuidado al asunto, ¿sí? Y yo soy la agonía. Usted tiene más cara de Ananías. Póngale cuidado. Sí, tú vas a hacer Gracias, Julián. Es que yo conozco el pasado de este man y es terrible. Entonces, tú eres Ananías, él está ciego, él es Pablo, él es Saulo. Y tú llegas y yo te voy a decir, Ananías, por favor ve donde está Saulo y vas a poner tus manos sobre él y le vas a sanar y le vas a llenar del Espíritu Santo. Señor, pero he escuchado cosas terribles de él. Hace daño a los cristianos, los mata, los encadena. Tengo miedo. Ananías, por favor, no te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando. Ve, por favor. Ya va a poner la mano. Eso. Dice, recobra la vista. Recobra la vista. Y se llenó del Espíritu. Se llenó del Espíritu Santo. Bien, esos autores son lo máximo que conseguí, si no entender. Es para que usted pueda entender visualmente. Uso esta ilustración para que usted pueda entender un poquito del contexto más. Y dice,
recobre la vista y sea lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Después de 2 días, versículo 10, ¿cómo? Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró ¿qué? La vista. Luego se levantó y fue ¿qué? Bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Amados, y aquí nace la loca idea de cambiar el mundo, porque no hay nadie en la Biblia después de Cristo como este hombre apasionado, que usó su pasado no para enterrarse, sino para ¿qué? Impulsarse. Dios usó a este hombre imperfecto para mostrar su perfección. Pero yo quiero que entiendas que a veces tú y yo somos Pablos, que necesitamos encontrarnos realmente con Cristo. Porque sin un encuentro verdadero no va a haber transformación verdadera. Amados, solo un encuentro verdadero logrará cambiar nuestro pasado, logrará alterar nuestro presente y logrará darnos un futuro. Necesitamos ser y estar dispuestos a que Dios nos rompa, a que Dios nos deje ciegos, para luego devolvernos la vista para ver ahora el mundo diferente. Pablo nunca más volvió a ver igual el mundo. Nunca volvió atrás. Amado, y a veces somos como Ananías. Nos cuesta creer que Dios de la nada puede hacer grandes hombres de Dios. Y de pronto tú dices, Dios, usarme a mí con mi pasado, pastor, pero si yo maté, asesiné, violé. Señor, pero a mí, si cuando pequeño me violaron, me robaron, me maltrataron. Pero cuando Cristo tiene un plan contigo, aunque quieras huir, Él te va a encontrar. Amén. Y yo quiero que hoy pudiéramos pensar en esa persona a la cual necesitas perdonar, la cual te ha hecho demasiado daño, que piensas que es un Saulo. Dice la palabra más adelante que su nombre fue cambiado, ahora se llamaba ¿cómo? Pablo, que significa pequeño. El que es pequeño. El solo nombre ya tenía un significado profundo. Pablo, el que es pequeño. Y ahora el que se creía grande, el que se creía lleno de conocimiento, el que perseguía, el que mataba, estaba a punto de experimentar cómo Dios, escuche esta frase, es capaz de convertir un pecador en un predicador. El poder de Dios es capaz de convertir a un pecador en un ¿qué? Predicador. A uno que amenaza en uno que abraza. A un pecador, ahora un predicador. A uno que amenaza, ahora uno que ¿qué? Abraza. Y empieza la loca idea de cambiar el mundo. ¿Y sabe por qué fue tan impactante Pablo? Porque él usaba su pasado para mostrar la gloria y la misericordia de un Dios que perdona los pecados. No sé por qué Dios me cambió el libreto, pero Dios necesita hacerte entender que tú le eres útil a pesar de tus errores. A pesar de lo que te hayan hecho o lo que tú hayas hecho, eres un instrumento valioso en las manos del Señor. ¿Alguien cree eso? Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Y yo quiero que hoy primero pienses si tú has sido el Saulo de alguien, si eres tú el que ha amenazado, si eres tú el que ha separado, si eres tú el que ha lastimado, y que tú puedas por un momento pedirle perdón a Dios por eso. Pedirle perdón al Señor. O de pronto eres tú el Ananías de este texto, que no has podido perdonar, que te cuesta perdonar. Y sin ese perdón, amado, no va a haber liberación. Sin ese perdón no va a haber liberación. Solo fue hasta que pude perdonar a aquellos que me hicieron daño, experimentar realmente la gracia de Dios sobre mi vida.
Señor, yo te pido al Espíritu de Dios que puedas, Señor, usar el pasado de estas personas, que puedas usar sus errores, Señor, que puedas usar, Señor Padre, aún su indiferencia, que puedas usar, Señor, toda su historia para que tú seas glorificado, Señor. Que uses su pasado para impulsarlos, no para enterrarlos, Señor. Aunque ellos quieran enterrarse y no impulsarse. Porque tenemos un Dios que perdona. Uno que perdona multitud de errores. Yo no sé cuántos pecadores puedan alzar sus manitos al cielo y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Bien alto. Hace sus manos bien alto, bien alto. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Señor, todavía hay mucho pasado, Señor, por confesar. Todavía hay muchas cosas ocultas que todavía están trayendo cargas sobre tu vida. Y mientras no le permitas a Dios conocerlas, aunque Él ya las conoce, Él quiere escucharlas. La pregunta sobre este texto de Lucas es: ¿cómo Lucas se enteró del pasado de Pablo? Porque Pablo, con seguridad en sus viajes, le comentó a Lucas, su compañero, cómo Dios se había encontrado con él. Y en sus viajes le dijo: posiblemente Lucas escribe esto, que un Dios tan grande pudo perdonar a un pecador como yo, que maté, que separé. Y yo no sé si te has venido sintiendo insuficiente, de que Dios no puede hacer cosas contigo. Pero Dios está buscando una generación que esté dispuesta a prestarle su pasado para glorificarlo en el presente. Es tiempo de creer, muchachos. Dios quiere usar tu pasado. Dios quiere usar tu dolor. Dios quiere usarlo. Dios quiere usar tus desaciertos. Dios quiere usar tu dolor. Quiere usar tu porquería para que Él sea glorificado. Dios quiere usar tu pasado para que Él pueda obrar sobre tu corazón. Porque Dios no está buscando gente perfecta. No, el evangelio que yo he leído en la Biblia es que un Dios perfecto tomó forma de hombre para venir a salvar lo que se había perdido, a lo que estaba enfermo, lo que estaba por condenarse. Al Cristo que predico es aquel que cambia prostitutas, que cambia leprosos, que cambia las vidas de las escorias del mundo. Al Jesús que escoge a un auxiliar de vuelo y sus errores con su esposa para formar un pastor en Bucaramanga. Ese es el Jesús que yo predico. A ese que mira mi pasado y no se va, sino que se queda. A ese que pudo haber destruido a Pablo, pero decidió equiparlo, decidió llamarlo, decidió usarlo y enviarlo a hacer la gran comisión, y la hizo hasta el final de sus días. Dios te está diciendo hoy: yo conozco tu pasado, conozco tus errores, y aún así te he elegido para que lleves un mensaje poderoso de transformación a las nuevas generaciones. Y le digas a ese que perdió la esperanza, a ese que cree que Dios se ha olvidado, que aún Dios le persigue. Pero necesitas dejar tu pasado en las manos de Dios. Ya no cargues más con lo que no puedes. Necesitas comenzar a entender que Dios es capaz de usar tus errores. Eso que te carcome la mente, eso que no te deja dormir, eso que te hace sentir culpable hoy. Señor, yo te pido que ellos puedan creer, Señor. Que ellos puedan entender, Señor,
que su pasado es la plataforma para impulsarse, no para enterrarse, Señor. Y aunque ellos no puedan ver el potencial, tú sí lo ves, Señor. Estamos hablando de uno que mató, de uno que amenazó. Estamos hablando de un pecador que se convirtió en un predicador. Y Bucaramanga necesita comenzar a sentir que hay una iglesia formada por pecadores que estuvo en un encuentro con un Dios que perdonó a esos pecadores y que ha equipado para que el mundo conociera. Bucaramanga necesita saber que hay una iglesia de gente rota que fue restaurada por el poder del Espíritu. Y no solo tenemos un Jesús que sana, que devuelve la vista, sino también uno que llena del Espíritu. Y la llenura del Espíritu no es para la fama, no es para el reconocimiento, es para testificar de Cristo, amados. Necesitas hoy perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu abuelo, a tu abuela. Hazlo ahora. Hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Porque mientras no lo hagas, mientras no reconozcas tu dolor, mientras no reconozcas tu imperfección, Dios no podrá usarte como quiere usarte. Suelta esa carga, deja que se vaya, perdona a esa persona que de pronto tú dices, no, Dios no lo va a tocar a él, Dios no, Dios no, y menos yo predicarle, y menos yo compartirle a la persona que me violó, yo compartirle a la persona que mató, yo predicarle a ese que me estafó, yo predicarle a ese que me golpeó, yo predicarle a ese, sí tú, Ananías, porque el que se encontró con Cristo fuiste tú, no él, y eso ya cambia las reglas del juego. Cuando conocí a Cristo, odié a mi papá por 25 años. Y cuando me acerqué al pastor, le conté cómo él le golpeaba a mi mamá, cómo él nunca estuvo presente. Y mi pastor me dijo, tienes que perdonarlo. Y dice, pastor, le estoy diciendo que él es el causante de muchos dolores internos en mi corazón, pero tienes que perdonarlo. Le dije, ¿pero por qué? Porque el que se encontró con Cristo, Mao, fuiste tú, no él. Y si quieres que a Dios te perdone lo malo que tú eres, entonces perdona a ese que te hizo daño a ti, porque de gracia damos lo que de gracia recibimos. Levante sus manitos por un momento. Padre, yo te pido que esta gente pueda perdonar hoy a esas personas, a esos que les hicieron daño desde pequeños, Señor, a esos, Señor, que les lastimaron el alma y el corazón, Señor. Espíritu de Dios, Señor, quebranta hoy nuestros corazones, Señor. Llévanos a entender, Señor, que necesitamos tu perdón. Necesitamos, Señor, perdonar, tener la capacidad, aunque no entendamos, Señor. Necesitamos perdonar, Señor. Necesitamos, Señor, perdonar, Señor. Trae, Señor, trae, Señor, trae, Señor. Rompe el corazón. Deja que eso se vaya, mujer. Deja que eso se vaya. Ya lo has tenido por mucho tiempo. Ya lo has tenido por mucho tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, se rompe esa cárcel, Señor, ahora. Y hay libertad en tu nombre, Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por el poder del Espíritu de Dios. Eso que te ha estado cargando, ofendiendo, lastimando. Ahora el Espíritu de Dios, por el cual fuiste sellado cuando reconociste a Cristo, te dará la capacidad, como se la dio a Ananías, para perdonar a Saulo, al que había hecho cosas terribles. Espíritu Santo, danos la capacidad hoy, esa llenura, Señor, para poder perdonar a aquellos que nos han lastimado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret.